Y buenas amigos de YouTube y amigos que han estado siguiendo este curso de programación en Shell Script, pues vamos a ver las dos últimas partes de la segunda parte de programación en Shell Script, que es AWK e hilos. Bueno, ¿qué es AWK? AWK es un conjunto de en sí un comando que da tratamiento a archivos, es decir, nosotros hacemos como un filtro a los archivos de texto que nosotros recibimos o creamos. Divide la entrada de datos en campos, es decir, si yo tengo varias columnas, cada columna sería un campo. Separar los campos y los asignar a una variable numérica. Es decir, que cada columna de campos se los asigna a un número, es decir, la columna 1, la columna 2, la columna 3. Ahora usamos el operador del signo de dólar para acceder a estos valores. Entonces, seguido en el ejemplo de aquí abajo, donde dice date, la barra AWK print signo de dólar 1, signo de dólar 6. Entonces en este ejemplo así sencillo sobre AWK, pues decimos que primero ejecute el código que se llama date, el comando date para ver la fecha. Luego la barra me dice que seguido de esto vas a ejecutar el proceso de AWK y me va a imprimir la columna 1 y la columna 6 de el proceso date, del comando date. Entonces este conjunto lo que hace es desplegar el día y el año, y lo mismo podríamos hacer con muchos. Y si nosotros queremos, por decir, nosotros queremos almacenarlo esto en un archivo, solo ponemos el signo mayor y ponemos el nombre del archivo, archivo.txt, y listo. Y podemos hacer infinitas cosas usando los comandos que ya hemos visto en el video anterior. Ahora vamos con hilos. Los hilos son un proceso ligero y es la unidad básica de utilización. Entonces, ¿por qué es un proceso ligero en sí? Porque es un proceso que se puede ejecutar de forma rápida, más rápida que un simple proceso. El proceso, el hilo está conformado por un contador de programa, por un conjunto de registros y por un espacio de stack. Estos se pueden encontrar en el bloque de procesos que tiene cada proceso tiene un bloque que cuentan con algunos parámetros, en el cual está el contador del programa, el conjunto de registros y el espacio de stack. Ahora, los hilos comparten con el proceso el código, las variables globales, los ficheros, los archivos y los recursos del sistema operativo. Ahora, en C vemos bfork para crear hilos, varios hilos. Como podemos ver en la imagen, en un proceso puede haber varios hilos, el hilo 1, hilo 2, y estos comparten los datos. Esto se llama la programación en multihilo, cuando se crean varios hilos. Entonces, los procesos pueden crearse en procesadores como un dual core. Cada núcleo tiene su propio proceso. A un proceso le podemos decir hilo, es un hilo pesado. Entonces cada proceso es un hilo, pero dentro de ese proceso hay varios hilos, podemos crear varios hilos, y por eso decimos procesos ligeros. Bueno, vamos ahora en C, esto de los hilos, y primero vemos aquí la sentencia pthread
guión bajo t mi hilo, que está en inglés. Entonces para eso necesitamos usar la librería de pthread.h, y con eso tenemos esta parte de aquí de pthread_create para crear, y el join para terminar la ejecución del hilo. Entonces nosotros cuando mandamos a crear el hilo tenemos aquí 4 parámetros, en el cual el primero me dice que es el puntero hacia un tipo de dato pthread. El segundo pues es un argumento definido que se le atribuye, le da atributos al hilo, pero como el hilo no va a usar atributos, el que vamos a ejecutar, vamos a crear en el ejemplo, se pone null. Ahora tenemos que crear una función que sea como hilo, y para eso pues está esta función, que es hilo guión bajo función. Ya tenemos que poner el nombre. Y ahora digamos que yo quisiera enviar un parámetro a la función. Entonces tenemos el último de los argumentos de esta función. Y como no vamos a usar en el ejemplo, no vamos a usar ningún atributo, entonces le ponemos null. Y estas sentencias de aquí me indican si es que ocurre algún error al crear el hilo y para que cierre. Ahora, el curso que estamos viendo es de programación en Shell Script, pero lamentablemente Shell no puede crear. El Shell Script de Linux no puede crear hilos, porque Shell Script no es un lenguaje compilado, sino que solo es un lenguaje intérprete. Por eso C sí puede crear, porque C es un lenguaje en el cual puede compilarse, puede hacer pruebas, etcétera. Pero Shell no, el Shell solo ejecuta los comandos en base a lo que uno crea el código, pero no es un lenguaje que ha sido ya precompilado. Entonces, por eso no podemos crear hilos usando el Shell Script, pero vamos a ver cómo ejecutar hilos en C, pero en C de Linux. Ya, entonces abrimos la máquina virtual para los que tienen instalado Windows 7 o algún sistema operativo aparte. Entonces abrimos, ya, y vamos al primer ejemplo de AWK. Tenemos aquí una función y en el cual ejecuta la línea de comando que vimos anteriormente. Pero veamos esta función. Vamos a abrir la terminal y vamos a ver qué es lo que hace el comando date. Ponemos date y listo. Vemos que me da el día, el mes, el día en el número, la hora, el minuto, el segundo, lo que es el horario y el año. Entonces, como vimos en la teoría, AWK es lo que da tratamiento a los datos. Entonces este es un dato que nosotros ejecutamos, pero yo quiero que me imprima la primera y la sexta columna, que es el día, y aquí está puesto como el año. Entonces es primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Ojo que la hora, la hora, los minutos y los segundos es tomado como una sola columna. Entonces tengo el día, el mes, el día en número, la hora, la parte del horario y el año. Entonces contamos, lo que nos va a imprimir esta función es el día y el año. Entonces cuando nosotros ejecutamos,
como ya sabemos es sh y el archivo se llama awk. Ejecutamos y listo, nos sale miércoles 2011. Ahora digamos que yo no quiero miércoles, quiero que me diga el mes y la hora. Entonces estoy en la columna 2, 3 y 4. Quiero que me imprima la columna 2 y la columna 4. Listo, y guardamos. Entonces mandamos a correr shawk y listo. Diciembre al 8:53 20 minutos. Entonces con eso es lo que podemos darle uso al AWK, y para infinitas cosas. Podemos seguir buscando en el internet muchas más utilidades de AWK que le podemos dar. Podemos abrir un archivo, imprimir columnas, después combinarlas con otros comandos como ordenar alfabéticamente, o que AWK me extraiga una columna de un archivo y que en ese archivo yo busque tal palabra y la elimine. Entonces puedo hacer muchas cosas con AWK. Ahora vamos al ejemplo de los hilos aquí. Y vemos aquí las librerías que nosotros vamos a utilizar. Y como les dije, esta es la principal. pthread.h es la que nos va a crear los hilos. Esta es la función hilo del hilo. Pues está thfunction. Y aquí le envío como parámetro un nulo y que me retorne un nulo. Y aquí sí es posible hacer eso. Este programa sencillamente va a imprimir 20 veces las siguientes palabras, así como tipo mensaje subliminario. Y yo creo una función aparte que pertenece al hilo principal. Entonces aquí estamos ejecutando dos hilos. El hilo que es el hilo principal, que es el proceso, y el hilo número 2, que es el hilo hijo, el proceso hijo sería en este caso, que este se crea dentro del proceso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la función principal, creamos un dato de tipo pthread, una variable, y aquí usamos la función de pthcreate para que cree el hilo. Llamamos al imprimir y listo. Miren, cuando nosotros le mandamos a ejecutar, primero lo que va a hacer es correr y entra aquí. Entra a esta función porque es la principal, es el hilo principal. Entonces tiene que obligatoriamente entrar primero al hilo principal y usar la función void imprimir. Luego seguir con las demás, pero esto se va ejecutando simultáneamente. Es decir, se ejecuta primero el hilo principal, el proceso, y va, cuando i es 0, imprime esto. Pero después tiene que ejecutarse el hilo. Entonces, este i es 0 y se ejecuta el siguiente. Es decir, se incrementa aquí la variable i, y también tiene que incrementar acá la variable i. Por eso es que se va dando como simultáneamente. A nuestra vista es como que se estuviera ejecutándose en el mismo tiempo, pero el procesador tiene tanta velocidad de procesamientos que lo hace en menos de un parpadear de segundos, de miles de centésimas de segundos, que a nosotros nos hace pensar que se está alternando. Entonces esto se va guardando en la pila en el control del programa, el contador del programa, perdón, y va asignando turnos.
Entonces aquí el turno primero por ser proceso, el turno segundo por ser función, el hilo. Entonces se van alternando, primero la función del proceso, después la función del hilo, así sucesivamente, porque se están dando entre comillas simultáneamente los dos procesos. Ya, ahora este es el código que nosotros tenemos, que vamos a usar y que voy a subirlo a la página de www.kanatajmusic.jindo.com. Voy a subir este ejemplo de hilos en C. Ojo que, como ya hemos dicho, el shell script de Linux no puede crear hilos porque no es un lenguaje compilado. Ya, entonces vamos a ejecutar, ponemos gcc porque es un programa en C, el nombre que es hilo 1.c. quiero cambiarle ese nombre cuando yo quiero ejecutar y le voy a poner hilo C, hiloc, y quiero que ejecute también el hilo, entonces lpth read, listo, compila y no hay ningún error. Entonces para ejecutar pongo punto slash y el nombre hiloc y listo. Como si ven cómo va moviéndose cada 20 y dice: hola, suscríbete y visita para más tutoriales en katanajmusic.jindo.com y en Facebook como Katana Anime Music. Entonces se va ejecutando el hilo 20 veces. Miren, entonces primero ejecuta el del proceso principal y luego el de los hilos, los procesos de los hilos, y ahí ya termina. Y como vemos aquí, este ya me dice ya terminó de ejecutar el programa. Entonces primero los del proceso principal, luego los dos del proceso hilo, y se van alternando cada uno. Y bueno, eso fue todo en la segunda parte de programación en Shell Script combinado con un poco de C de Linux. La tercera parte pues ya está por definirse qué temas van a ver, pero empezaremos con semáforos. Vamos a ver un poco con esto de la teoría del semáforo, pero va a ser en C porque lamentablemente no se puede crear en Shell Script. Pero igual estaremos poniendo, vamos a ver un poco de semáforos y después vamos a hablar un poco de memoria para terminar ya con esto. Todo esto que les he estado enseñando en la secuencia desde el primer video, que es los fundamentos básicos de la programación en Shell Script, hasta lo que iremos a ver ya dentro de algunos meses. Eso es curso básico universitario de sistemas operativos, aunque falta explicar muchas cosas sobre cómo funciona Linux, cómo es que son los procesos y muchos conceptos básicos que espero que ustedes puedan buscar e informarse más. Yo lo que les doy es la parte básica, muy básica, sobre la programación en Shell Script, que estos comandos ayudan mucho cuando nosotros estamos usando sistemas operativos Linux, CentOS, que son paquetes, son derivados de Linux. Entonces esto es básico de una materia de sistemas operativos 1. Entonces
Espero que puedan sacar mucho provecho de esto, y tal vez en el siguiente nivel pueda yo también seguir haciendo tutoriales de los siguientes niveles. Bueno, esto, como les dije, es programación básica en materia de sistemas operativos 1, dictados. Esto es recompilado de las clases que a mí me dan en la universidad, y las cuales yo lo paso aquí en tutoriales. No es obligado, sino que es hecho propiamente por iniciativa. Bueno, no se pierdan el próximo capítulo, que es semáforos, y sigan practicando un poco en comandos, que es muy esencial. Bueno, gracias y felices fiestas, que por acá ya estamos entrando a finales del año. Y gracias por seguir los tutoriales. Visiten www.kanatajmusic.yindo.com. En la parte de ingeniería en sistemas, veamos por acá si tenemos aquí. En la parte de ingeniería en sistemas, a ver, punto, ya. Pueden visitar www.kanatajmusic aquí. Ya, aquí está la radio, etcétera. Y en la parte de ingeniería en sistemas y programación, aquí en la parte de tutoriales en programación en Shell Script, ya están las dos partes, parte 1 y la parte 2 de la programación en Shell Script, y muy pronto estará la tercera parte, y subiré estos videos de AWK e hilos, y subiré el ejemplo de hilos en C. Así que pueden visitar esta página, kanatajmusic.yindo.com. pueden poner sus comentarios, sugerencias, también en el YouTube, que es muy bueno para saber si tienen alguna pregunta o para mejorar un poco en los videos. Así que gracias por seguir el curso de programación en Shell Script. Hasta la próxima.